Hola a todos, en este vídeo vamos a trabajar con la derivada de una función en un punto. Sin embargo, antes nos conviene recordar el concepto de tasa de variación media, ya que nos apoyaremos en él para poder después explicar lo que es la derivada en un punto. Bien, recordamos que la tasa de variación media no es más que realmente definir lo que sería la pendiente, es decir, la tasa de variación media en un intervalo, por ejemplo, de A a B, intervalo cerrado, no es más que la diferencia de el valor de la función en B menos la diferencia del valor de la función en A partido de B menos A. Como muchos no lo recordaréis exactamente, vamos a verlo en una gráfica y lo entenderéis mejor. Tenemos la siguiente gráfica. Esta gráfica, tenemos aquí la gráfica como tal que nos interesa, que es la de la curva, es decir, es una gráfica de una función del tipo y igual a raíz de x menos 1. Y lo que tenemos que ver es lo siguiente. Yo lo que quiero analizar es lo que ocurre de A a B, es decir, de A a B. Ese va a ser un intervalo cerrado, desde 2 hasta 5 en x. Por lo tanto, si escribiera la tasa de variación media, pues iría desde 2 hasta 5. En el denominador pondría la diferencia de las x, el 5 sería la b, menos 2 que sería a, y en la parte del numerador lo que pondremos es lo siguiente. Si nos fijamos y me llevo a al eje de la y y me llevo b al eje de la y, pues por un lado la a vale 1 y por otro lado la b vale 2. Eso va a ser el f de b y el f de a. Por lo tanto, f de b, que es el del punto b, 2, menos f de a, que es el del punto 1, menos 1. Si esto lo resolvemos, nos queda 1 partido de 3, que al fin y al cabo es la relación de esta pendiente. Si nos fijamos, la diferencia en altura es de 1 unidad y la diferencia en horizontal de 3 unidades, que es la relación que tenemos en la fracción. Una vez recordado el concepto de tasa de variación media, vamos a ver lo que es la derivada de una función en un punto. Lo primero de todo es definir de una forma sencilla lo que es la derivada. La derivada es la medida de la rapidez con la que cambia el valor de una función matemática según cambia el valor de su variable independiente. Es decir, lo que estamos viendo es la pendiente. Lo que cambia cuando muevo el valor en el término independiente, que sería las x, cuánto varía las y. Aplicaciones que tiene, pues aparte de la pendiente, como acabamos de ver, también nos da la derivada para estudiar la tasa de variación media, los valores de máximos y mínimos de la función, la concavidad, la convexidad, etc. Veamos ese concepto sobre un ejemplo en una curva. Yo tengo una función f de x que va a corresponder a la curva que está en roja. Quiero estudiar el punto en P, es decir, quiero estudiar la pendiente en P. Como voy a estudiar la pendiente en P, ya no me interesa f de x, me interesa f de a. El valor de la curva en el punto P, ya que en la variable ya no es x, sino será el valor que tenga en P, que en este caso es la A. Ese punto P tendrá su correspondiente en el eje de la y, en f de x, que va a ser f de a. Ahora voy a tomar un punto cualquiera en la curva, por ejemplo un punto Q. Ese punto Q tiene sobre el eje de las x una coordenada que será a más h, siendo h la distancia que hay desde A, desde en el eje de las x de P hasta Q. Por lo tanto, eso va a ser h. Ese punto Q le corresponderá en el eje de la y también un valor que va a ser f de a más h, ya que la función dependerá del valor de Q, que es a más h. Para hallar la pendiente en el punto P, lo que voy a hacer es coger una recta que va a unir P con Q, que es la recta que está azul, y la voy a ir moviendo. ¿Moviendo cómo? Voy a dejarla fija el punto en P y lo que voy a ir haciendo es moviendo el punto Q.
¿Moviendo en qué sentido? Pues que voy a ir buscando otros puntos que se vayan aproximando a P cada vez más. Por ejemplo, un punto que estuviese en esta posición, que como veis ya la recta corta menos la curva, y otro punto que quedaría todavía un poquito más cerca, que ya casi queda tangente del todo, hasta lograr un punto de tangencia. Es decir, lo que voy haciendo es aproximándome cada vez más a la curva. Si me aproximo cada vez más a la curva, al punto P, lo que tengo es esto. Pues una sucesión de puntos que se van aproximando, hasta que la recta deja de cortar la curva y se convierte en una recta tangente a la curva en un punto. Bien, pues, ¿cómo estudiamos eso? Pues lo estudiamos mediante la derivada, con esta ecuación, que va a ser, como es la derivada, la primera derivada, porque se pueden hacer varias derivadas en una función que ya iremos viendo, la primera derivada se representa con f' de a. ¿De qué? Del límite, porque quiero estudiar el entorno de ese punto, cuando la h tiende a 0. Es decir, cuando el valor de h va desapareciendo y se aproxima a P hasta llegar al valor de A. Tengo aquí en Q A más H, pues A es cuando la H ya se va reduciendo hasta el punto que llega a ser 0. Después, la ecuación, ¿cómo continúa? Pues tengo en el numerador, tendré f de A más H, que si lo recordamos su comparación con la tasa de variación media correspondería a f de B, y ahora sería menos f de A, que sigue siendo en este caso el valor de A, y en el denominador que voy a poner, pues A más H menos A, lo que viene a ser igual que poner H. Pero vamos a ponerlo de todas maneras. Tendré A más H, que es el B en la tasa de variación media, menos el valor de A. Si, como hemos dicho, lo simplificamos el denominador, me quedará que la primera derivada de A será el límite cuando H tiende a 0. ¿De qué? De una ecuación en la que tengo arriba la función de A más H menos f de A partido de H. Y con esto calcularé lo que será la pendiente de la función en ese punto concreto, en el punto P. Ahora bien, si quiero hallar después lo que sería la recta tangente en ese punto, pues nos vamos a apoyar en una ecuación que ya conocemos también, que es, podemos hacerlo como de apoyo a la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Si yo tengo la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, puedo llamarla como x menos x sub 0, que va a ser igual a y menos y sub 0, partido de x1 menos x sub 0, y aquí y sub 1 menos y sub 0, y esa función la podemos reordenar de la siguiente manera, poniendo que y sub 1 menos y sub 0 partido de x1 menos x sub 0, recordamos que esto es m, la pendiente, es igual a y menos y sub 0 partido de x menos x sub 0. Vale, ¿cómo nos seguimos apoyando en esto? Pues de la siguiente manera. Si sabemos que m es la pendiente y sabemos que la primera derivada me da la pendiente, m es f de a. Por lo tanto, puedo sustituir ese valor por f' de a, igual a y menos y sub 0 partido de x menos x sub 0. Lo que está dividiendo abajo lo paso al otro lado y me queda la ecuación de la siguiente manera. Me quedará que f' de a, que multiplica a x menos x sub 0, es igual a y menos y sub 0. Y esta será la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto P. Es decir, cuando la recta azul la hemos rotado a tal punto que pasa a ser solamente recta tangente.